Vamos con la palabra del Señor. Estamos terminando nuestra serie, Ser discípulos de Cristo. Te ruego que te pongas en pie, vamos a leer la palabra, luego vamos a orar y vamos a entrar al mensaje. Quiero invitarte a Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 48. Aquí, como vamos a ver, nuestro Señor Jesús habla de dos tipos de siervos, de dos tipos de discípulos, de dos tipos de mayordomo, de administrador. Lucas 12, 35 al 48. Dice así la palabra de Dios. Estén ceñidas vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Seguimos, versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a orar, así en pie como estamos. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y te adoramos, Señor. Bendito, bendito seas, Padre de la gloria. Señor, te damos las gracias porque hoy, Padre bendito, muchos de tus hijos, tus hijas se congregan, se reúnen, Señor, para buscarte, para adorarte, para alabarte. Pero también, Padre precioso, para escucharte, Señor. Y ese es nuestro ruego aquí y ahora, Padre bendito. Queremos oírte, Señor. Queremos sentirte. Queremos, Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo, Señor, se entrone una vez más aquí. Señor, que nos redarguya, Señor, que nos confronte, Padre de la gloria, Señor, que nos hable. Padre, queremos oírte, necesitamos tanto oírte, Señor. Hay tantas voces a nuestro alrededor, Señor, tanto ruido, tanto mensaje equívoco, Señor, tanta mentira, tanta cosa mala, Señor, en este mundo, que solamente aquí y ahora es nuestro ruego, queremos escucharte a ti, Señor, solo a ti. Queremos, Padre bendito, recibirte como un soplo de vida, Señor, soplo de esperanza, soplo de aliento, Señor, soplo de confrontación. Entrónate aquí y ahora, Padre de la gloria. Esta es tu iglesia, Señor, este es tu pueblo, esta es tu congregación, Señor. Habla, Padre Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Tomen asiento. Bueno, terminamos esta serie, para mí ha sido muy linda, de mucha bendición. Ha hablado mucho a mi propia vida y espero que a ustedes también. Ser discípulos de Cristo. Así, muy rápidamente, haciendo un rapidísimo repaso. Estuvimos viendo el primer domingo que las iglesias a veces, esto es doloroso, pero es así, las iglesias a veces están llenas de creyentes, pero hay muy pocos discípulos. Vimos en la Gran Comisión que el Señor nos ha llamado no solamente a ser creyentes y no solamente a ser creyentes, sino a ser discípulos, id y hacer discípulos
enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no debemos conformarnos con ser creyentes. No debemos conformarnos con enamorarnos del Señor, pero mirarlo desde lejos, no seguir sus enseñanzas, no seguir su ejemplo, porque esa no es la iglesia que el Señor quiere. El Señor quiere una iglesia comprometida, una iglesia avivada, una iglesia que le ame, que como ahora cantábamos, se rinda a Él. Y ese es el llamado, ese es el llamado. Vimos que para ser discípulo del Señor también el primer domingo no será como en el mundo. En el mundo aquellos que tienen poder se enseñorean de aquellos que representan y les oprimen. No, el reino de Dios es muy diferente. Para ser discípulo del Señor, el que quiera ser el más grande discípulo, nos enseñó el Señor que tendría que hacerse el más pequeño y ponerse al servicio de los demás, como Él hizo en la última cena. Recuerdan que lavó los pies. Ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis lo mismo. La humildad, el servicio, el compromiso, wow, estas son características inherentes a un discípulo del Señor. Vimos también que hay un costo, claro, ¿cómo no va a haberlo? Miren el costo que pagó el Señor en esa cruz del Calvario por nosotros. Hay un coste para ser discípulo del Señor, hay un coste para seguirlo. Vamos a tener que sacrificar algunas cosas. Vamos a tener que dejar algunas cosas de lado por seguir a Cristo. Pero es que si no le seguimos, no estaremos en la gran bendición que es estar a su lado, vivir con Él y para Él. Hay que estar dispuestos a comprometernos, Y vimos también la semana pasada el mandamiento más importante para un discípulo. El Señor lo resumió en una ocasión. En esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo, ojo, que no es amor del mundo, como yo os he amado. Así que el mandamiento más importante, como resumió el Señor, es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tu corazón, con todo lo que eres. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¿Cómo no vamos a tener que comprometernos? ¿Cómo no vamos a tener que llenarnos del amor del Señor para poder dar ese tipo de amor que no fluye solo de nosotros? Ese amor solamente puede fluir a través del poder de su Espíritu Santo en nosotros, porque es un amor sobrenatural. Y en el día de hoy vemos un tema que confronta, porque un discípulo tiene que ser un hombre, una mujer también dispuesto en todo momento a rendir cuentas, a dar cuentas de lo que somos, de lo que hacemos, de cómo vivimos, de cómo nos comportamos. Ese es el llamado. Y no es nada sencillo, porque vivimos en una sociedad que precisamente huye de la responsabilidad y no quiere dar cuentas de nada ni a nadie. Vivimos en una sociedad, y hasta nosotros mismos, a veces como cristianos, mucho más enfocado en pedir cuentas a los demás que en darlas nosotros. Por eso dijo el Señor, recuerdan, nos es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Esa es nuestra inclinación natural, pedir cuentas a los demás, pero no rendir. Basta con ver la prensa, ¿no es verdad? Basta con ver las noticias. Vemos políticos, gobernantes, que a la verdad son políticos y han llegado donde han llegado porque los ciudadanos los han votado, los han escogido y los han puesto ahí. Deberían de poder y tener que rendir cuentas a la ciudadanía que los ha elegido y que los ha puesto ahí. Pero a la hora de rendir cuentas todos miran para otro lado, todos culpan a otro, nadie dimite, nadie asume responsabilidad por lo que hacen. Y eso, visto en nuestros políticos y en nuestros gobernantes, se transfiere hacia la sociedad y se cogen esos hábitos. Vemos países que invaden a otros países, que los someten por la fuerza, y cuando la comunidad internacional o una buena parte les pide cuentas, ¿por qué has hecho eso? Miran para otro lado, incluso cambian el discurso, no, yo no he invadido, tergiversan
cambian, engañan. Vemos una sociedad que constantemente justifica lo que hace y no reconoce responsabilidad. Vemos una sociedad que culpa de todos los males a los demás. Sí, es verdad, yo no me congrego tanto como debiera, o yo no hago esto, pero es que es por culpa de aquel pastor, es por culpa de esto, es mi familia, mi padre, mi madre, todo el mundo deriva la responsabilidad hacia otro lado. No hay de verdad un espíritu de rendición de cuentas, de asumir responsabilidades. Casi, esto lo digo de manera personal, cuando veo a algún político que sale en los medios y dimite de manera honrosa y dice, sí, me equivoqué, hice esto, lo hice mal, dejo mi cargo, es una excepción tremenda que nos llega ya a sorprender cuando debería de ser lo normal. Nosotros mismos, como digo, muchas veces hemos podido decir frases parecidas, yo no le debo nada a nadie. Yo me he hecho a mí mismo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, me lo he currado yo, me lo he trabajado yo. Así que a nadie le importa, a nadie le afecta lo que yo haga con mi vida, con mis decisiones, con mi cuerpo, con todo lo que tengo. En mis tiempos había una canción, ahora todavía creo que se escucha un poco. Aquellos que sean tal vez de mi generación la recuerden. Una canción que se hizo bien famosa y que los jóvenes de aquel tiempo cantaban por todos los sitios porque fue número 1 aquí en España y se oía por todo lugar, por todo sitio. Y decía así, miren qué mensaje. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Toda una declaración de intenciones para toda una generación. No te metas en mi vida. Y así vamos haciendo una sociedad que es pura anarquía. Ya no reconoce a veces ni siquiera la autoridad de la policía, la autoridad de los padres, la autoridad de la iglesia. No reconoce nada. Pero claro, vivir así es contrario a Cristo. Y vivir así degenera y hace daño y destroza nuestra sociedad, porque además es una utopía, es mentira. Nuestros actos tienen consecuencias. No vivimos solos. Incluso nosotros, dice la palabra, que no somos de este mundo, pero vivimos aquí. Y lo que hagamos o lo que dejemos de hacer va a repercutir en los demás. Como ese borracho que coge el coche de madrugada, ¿no es verdad? Y que tal vez, como su vida es suya y no tiene que dar cuentas a nadie, o eso piensa él, se ha emborrachado y toma el coche de madrugada. Invade el carril contrario y se estampa de frente contra aquella familia que también de madrugada salía a disfrutar tal vez en la playa. Ahí tomamos conciencia de que verdaderamente nuestra vida no nos pertenece y que lo que hagamos con ella afecta, claro que sí, a los demás. Somos llamados a rendir cuentas, le guste a la sociedad o no. Pero es que además, para nosotros que somos cristianos, esto va mucho más allá. Va mucho más allá. Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, precisamente cuando le preguntaron, Maestro, ¿quién será el mayor entre nosotros? Jesús les dijo, mas entre vosotros no será así. El reino de Dios es distinto. Nuestra vida como cristianos es diferente. Nosotros tenemos que aprender a vivir de otra manera. Y si somos de verdad discípulos del Señor, ¿cómo no vamos a darle cuentas de todo lo que hacemos? El Señor, una vez más, es tan hermoso que no nos demanda nada que Él no haya hecho primeramente. Porque como recordaremos todos, nuestra cuenta con Dios era enorme, no la podíamos pagar. En Mateo 18 está la parábola de los 2 deudores, es palabra de Cristo también, ¿recuerdan? Aquel señor que vino precisamente, dice la parábola, a hacer cuentas con sus siervos y se presentó uno que le debía tal enormidad que ni siquiera en 5 vidas iba a poder pagárselo y le suplicaba, ten misericordia de mí y yo te lo pagaré todo. Ese soy yo antes de recibir el perdón de Cristo y tú, cada uno de nosotros. Aquel Señor movido a misericordia nos dice la parábola que le perdonó.
y le dejó salir. Pero aquel siervo, recuerdan, apenas había terminado de salir por la puerta y se encontró a un consiervo que le debía muchísimo menos. Lo agarró por el cuello, págame todo lo que me debes o te echaré en la cárcel. Y así somos muchas veces nosotros. Señor ha limpiado nuestra cuenta. El Señor ha pagado. En la cruz del Calvario es tremenda esa frase de nuestro Dios. Con el último aliento, Jesucristo dijo, consumado es. Pagado está. Libres sois. Yo me hago cargo de todos vuestros pecados. Él ha rendido cuentas delante de Dios, porque tú y yo no podíamos hacerlo, porque por mucho que nos empeñáramos, nunca, ni en 20 vidas hubiéramos podido saldar nuestra gran deuda con Dios. Ahí estuvo Cristo. Él pagó y se entregó. Jesús va más allá y nos dice en el Evangelio de Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Esto también conmueve mi alma. No dejo a veces de preguntarme, Señor, ¿pero qué viste en mí? ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Por qué me escogiste a mí si yo estaba perdido, hundido, estaba mal? Pero ¿saben qué? Inmediatamente dejo de preguntarme eso para pasar al gozo. Gracias, Señor, gracias. Gracias por haberlo hecho. Él nos amó primero. Y llegado el precioso tiempo que Él tenía establecido, hizo que nosotros respondiéramos a ese amor. Porque miren, si nada tenemos para vanagloriarnos, porque dice que la fe es don de Dios. Así que verle, creerle, aceptarle, reconocerle, ni siquiera es don nuestro. También ha sido Cristo el que lo ha permitido, llegado el tiempo que tenía establecido para cada uno de nosotros. Él ha sellado esa unión tan maravillosa, tan preciosa, con un vínculo incorruptible, con un vínculo irrompible, con un vínculo que nada ni nadie, ni siquiera yo en mis torpezas y en mis pecados, vamos a quitar. Es su Espíritu Santo. Nos lo ha dado y nos lo ha puesto. Vivimos, hay una parte de Él que vive en ti y en mí. Vivimos con Él y para con Él. Así que la rendición de cuentas, hombre, no debe ser ni una opción, tiene que ser una necesidad. Una necesidad. Él lo expresó muy bien con la vid y los pámpanos, ¿recuerdan? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Puedes visualizar eso? El pámpano no es ni la rama, es el fruto que cuelga dentro de la rama. Ese pámpano, para poder tener vida, para poder continuar, necesita la savia que fluye del tronco y que le llega a través de las ramas a él. Si tú le quitas de ahí, si tú lo separas, inmediatamente se va a pudrir, va a comenzar a deteriorarse, va a comenzar a pudrirse. Y este es el discipulado. Y esta es la vida que Cristo quiere que tengamos. Tenemos que estar bien pegaditos a Él. Tenemos que estar ahí bien comprometidos con Él. Porque en el momento en que dejamos de hacerlo, dejamos de recibir esa vida que fluye en nosotros a través del Espíritu Santo. Y comenzamos a deteriorarnos, hermanos. Nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra forma de comportarnos con los demás, todo se deteriora. Porque como dijo el Señor, alejados de mí, nada podéis hacer. Y el Señor va más allá. Ahí en Juan 15:16, después de recordarnos, no me habéis elegido vosotros, sino yo a vosotros, porque Él nos amó primero. Añade, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hemos sido escogidos, hemos sido limpiados, perdonados, nos ha llamado, pero no para que seamos creyentes y nos quedemos ahí, está bien, Señor, gracias, aquí me quedo. El Señor dice que nos ha puesto, nos ha escogido a nosotros, bendito sea, para que vayamos. Hay una comisión, hay un llamado. Hay un llamado a servirle, hay un llamado a seguirle, hay un llamado a ser discípulos, a comprometernos con Él. Y nosotros, si no respondemos a eso, como veremos ahora después, estamos en problemas. Estamos en problemas. Es ahí
donde el concepto de discípulo se va transformando también en un mayordomo, en un administrador. El Señor utiliza muchas parábolas para hablarnos del reino de Dios en estos términos, como la de hoy que hemos leído. ¿Por qué mayordomos? ¿Por qué administradores? Porque Él nos ha hecho sus heraldos, porque Él ha confiado. Como dijimos, vino a buscarnos, nos rescató, nos cargó sobre sus hombros, nos perdonó, nos vistió de ropa fina, limpia, preciosa, santa. Nos aceptó en su iglesia, en su pueblo, en su casa. Nos abrió los ojos y el corazón y nos ha dejado entrar en sus negocios. Nos ha dejado entrar a su reino, al reino de Dios. Nos está revelando y mostrando grandes cosas ocultas que son tesoros, que son verdades que cambian vidas, que transforman, que sanan, que permiten vivir esta vida de una manera muy diferente. Verdades por las cuales allá afuera, cuánto lo necesitan, pero a muchos de ellos no les ha sido revelado. A nosotros sí. Y Él confía que con todo eso hagamos cosas buenas. Confía que no lo atesoremos y no lo guardemos. Como aquel siervo, recuerdan, en la parábola de los talentos, 5, 2 y 1. Así repartió el Señor a cada uno conforme a su capacidad. Pero hubo uno que enojó al Señor porque aquello que le había dado se lo guardó para él. Porque no quiso ir, no quiso dar fruto, no quiso servirle, no quiso dar de gracia a los demás como a él le había sido dado. Como a él le había sido dado. Así que por eso a veces el Señor nos llama administradores, por eso el Señor a veces nos llama mayordomos. Porque ni siquiera, déjame decirte, cuando uno de verdad toma conciencia de quién es Cristo, de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y de quiénes somos nosotros, uno se da cuenta que ni siquiera mi vida me pertenece. Mi vida es de Cristo. Él me la renovó, Él me la salvó. Él me ha dado un nuevo nombre. Él ha hecho que las cosas viejas vayan pasando y todas sean nuevas. Yo tengo una responsabilidad con el Señor muy grande, muy grande. Y quiero con la ayuda de su Espíritu Santo llevar una vida y vivir una vida que le honre. Y quiero rendirle cuentas, vaya que sí. Yo soy pastor, por la gracia y la gloria de Él. Quiero rendir cuentas a mi congregación también, porque eso es rendir cuentas a Dios. Y así debemos de vivir. Rendirle cuentas a diario, entonces, no es solo un mandato y es nuestro deber, sino que tiene que ser visto por nosotros, oigan, como un acto de amor. Estamos correspondiendo, y torpemente, déjenme decirle. Porque aún incluso cuando diezmamos o cuando entregamos de lo recibido te damos, porque todo es tuyo, Señor. Así que rendir cuentas tiene que ser algo que hagamos con gozo. Y no solo lo digo en lo económico, en todo. En la vida que llevamos, en cómo es mi matrimonio, en cómo es mi relación con mis hermanos, en cómo trabajo, en cómo llevo mi ministerio aquí en la iglesia, en todo, en todo. En todo. Porque Dios bendice al dador alegre, alegre. Hoy en estos versículos que hemos leído de Lucas 12, Jesús usa una parábola para mostrarnos dos tipos de discípulo, dos tipos de mayordomía, a los que, como decíamos, se les ha confiado el cuidado y la administración, qué responsabilidad, hermanos, de los secretos, de las pertenencias, de las riquezas de nuestro Señor. Y estos dos, como hemos visto y ahora detallaremos un poco más, presentan un desempeño bien diferente, bien distinto. Pedro, nuestro buen Pedro, le hace la pregunta al Señor, ¿no? En lo que hemos leído, Señor, ¿dices esto por nosotros o por...? Y claro que lo dice por nosotros. Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús está hablando a nosotros, a la iglesia, a los creyentes y a los que tenemos tal vez que terminar de dar ese paso para ser discípulos, a los que creen en Él. Y hace esta pregunta para ti y para mí. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Soy yo? El Señor complementaría esa pregunta en otra ocasión, cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe?
en la tierra, seremos hallados nosotros en fe. Y comienza a hablarnos y a enseñarnos. En los primeros versículos nos habla de estar siempre preparados, listos para rendir cuentas en cualquier momento. En cualquier momento. Manténganse listos con la ropa bien ajustada, la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Esta es una vida de compromiso, hermano. Esto no es de vez en cuando ven a verme, de vez en cuando comprométete conmigo, de vez en cuando... No. Esto es un diario vivir. Es de lo que está hablando el Señor. A mí me recuerda esta parábola a esos equipos de emergencias 24 horas, no sé, el SAMUR, por ejemplo, o los bomberos, que uno si va a visitarlos ahí al cuartel están hasta medio vestidos, ¿no? Y están ahí, lo poco que descansan, en cuanto suena la sirena, rapidísimo, se ponen en pie, salen corriendo, tienen casi todo listo, todo a mano, sus aparatos que necesitan, sus coches, sus cosas, porque cuando son llamados, rapidísimo salen a actuar. Y el Señor nos está hablando de esto. Nosotros tenemos que vivir así, listos, preparados para servirle, para honrarle y en el momento en que Él quiera, para darle cuentas, para presentarnos delante de Él. Esto es vivir diariamente a cuentas con el Señor. Esto nos recuerda a la oración del Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras deudas, y eso lo decimos casi a diario, porque a diario nos seguimos manchando. Perdónanos, como también nosotros. Está en tiempo presente, presente continuo, es algo que tiene que suceder constantemente. El Señor continúa y dice, estos que así vivan, estos que así estén listos, serán bienaventurados, serán dichosos. Y Él nos dice, dichosos estos, a los que el Señor encuentre pendientes a su llegada. Créanme, que el Señor diga esto es tremendo a nosotros, créanme, ¿cómo no creerle a Él? Créanme que se ajustará la ropa a su Señor y hará que sus siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Dichosos. Aquellos el Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Estos, los que de verdad se comprometan, los que de verdad quieran vivir una vida de rendición de cuentas permanente con Él, de caminar con Él, estos serán bienaventurados. Estos tendrán entrada y bendición abundante al reino de Dios, al reino de Dios. ¡Qué privilegio! El Señor nos sentará a su mesa. El Señor mismo dice, como en la última cena, que nos servirá y que estará con nosotros. Gloria a Dios. Pero también nos hace un aviso el Señor bien importante. Pero entiendan esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada y minar la casa. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen, como ladrón en la noche llega a utilizar Él. Este es otro llamado a no descuidarnos, pero ni un poquito, porque siempre que oímos estos versículos, lo primero que pensamos, está bien, porque es una de las aplicaciones, lo primero que pensamos es, bueno, el Señor va a volver, Él lo ha dicho, Él volverá. Pero claro, a veces vemos eso como muy lejos, ¿no? A saber si yo estaré vivo para cuando Él vuelva, a saber. Pero ese que vendrá como ladrón en la noche también significa que tu vida, mi vida, acabamos de decir, ni nos pertenece. Es del Señor. A la verdad, por mucho que nos afanemos, ni un codo podemos añadir a nuestra estatura. No sabemos lo que nos va a pasar dentro de 5 minutos. No lo sabemos. No sabemos en qué momento mi vida en esta tierra y en este lugar, mi mayordomía va a terminar. ¿No lo sabemos? Eso solamente lo sabe Dios. Y este es un llamado también a eso. Cuidadito, porque tu vida aquí es pasajera, es efímera. Vívela constantemente sirviendo y honrando al Señor, porque no sabes en qué momento vas a tener que presentarte a darle cuentas, a rendirle cuentas de qué has hecho en este tiempo aquí.
¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha enseñado, con lo que Dios nos ha mostrado, con lo que Dios nos ha dado? De eso nos está hablando. Vivamos vidas que le busquen a Él en primer lugar. Primero, su justicia, su verdad. Y confiemos, porque Él ha dicho que lo demás nos será añadido. Añadido. Pregunta de Cristo, ¿recuerdan? ¿Quién es el mayordomo? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa sobre todas las cosas y que dará a tiempo la ración. ¿Somos tú y yo? ¿Estamos viviendo así? ¿O por el contrario somos este otro que nos va a hablar el Señor? El siervo infiel, dice la Reina Valera. El mayordomo, el discípulo, descuidado. Y aquí el Señor nos hace todo lo contrario. Dice, pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar? Mi Señor tarda en volver. Y luego comienza a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a emborracharse, a llevar una vida disipada, totalmente fuera de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Porque así también somos a veces. A veces nos desanimamos, nos cansamos, somos hombres, mujeres de doble ánimo, dice la palabra, y ya nos vamos echando para atrás y dejamos de congregarnos y dejamos de leer la palabra y dejamos de orar. Tantas cosas. Señor dice, ay de este, porque el Señor de él volverá el día que este siervo menos lo espera y a la hora menos pensada. Y entonces, dice el Señor, porque Cristo va a rendir cuentas con nosotros. Ya perdonó nuestros pecados, pero como Él nos recordó, toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, me ha sido dada. El Señor va a ser el Señor del juicio. Está en la palabra. Y llegado el momento, dice que pondrá a unos a la izquierda, ¿recuerdan? Y a otros a la derecha. Llegado el momento, va a echar cuentas también con cada uno de nosotros. Y aquí nos está hablando de que a este siervo vendrá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben. Esto es tremendo. Los incrédulos. Lo pondrá con los incrédulos. Los versículos 47 y 48 son también muy impactantes a mi vida. Espero que también a la de ustedes. El Señor hace un aviso aquí tremendo. Escuchen bien. Versículo 47. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos azotes, dice la palabra. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Y hace un aviso aquí tremendo. Porque a todo al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Otra vez nos evoca la parábola de los talentos. ¿Recuerdan? Antes la mencionamos. 5, 2 y 1. Señor, reparte como quiere. Los dos primeros sí llevaron vidas que dieron fruto. Cuando llegó su Señor, habían duplicado. El de 5 tenía 10 y el de 2 tenía 4. Ya hablamos del siervo infiel. Aquel que fue negligente, que se lo quedó para él y que no lo quiso dar fruto ni compartir con los demás. A ese dice la palabra que aún se le quitó lo poco que tenía y se le entregó al que tenía mucho más. Aquí hay una gran bendición. Aquí hay el refuerzo de la palabra de Cristo que dice, al que busca, ¿qué dice? Al que busca halla. Al que pide, se le abre. Aquí está esa gran bendición de Cristo. Hambre y sed de Cristo. Querer honrarle, querer servirle, querer dar fruto para Él. Mayordomía. Buena administración de nuestras vidas. Y el Señor avisa, ojito, y esto me parece tan justo, por eso tal vez el Señor nos dice que de los niños es el reino de los cielos, porque los niños a veces, como son niños, no han recibido todavía la palabra de Dios, o no la entienden o no la comprenden, así que yo interpreto de esto que el Señor será mucho más benévolo con esos niños que conmigo. Me voy a poner yo de ejemplo. Porque yo sí he recibido la palabra del Señor.
porque yo estoy dentro de su iglesia, porque incluso yo soy pastor y he ido a un seminario, porque a mí me ha sido revelada mucha palabra y mucha enseñanza. Por lo tanto, me parece justo que un día cuando el Señor me vea, me exija más. La misma palabra dice, no os hagáis maestros sin saber que tal vez tengáis mucha más demanda o exigencia. Y esta es pregunta para todos. Porque nosotros hoy, domingo, nos congregamos aquí con libertad, mientras tenemos hermanos en otros países que no pueden ni siquiera ir a la iglesia porque los persiguen, porque los quieren matar o porque están en una guerra o en un conflicto que no pueden congregarse. Nosotros sí. A nosotros se nos ha dado mucho, hermanos, mucho. Perdóname que te lo diga así, a pesar de tus dolores, tus enfermedades, tus luchas, tus desafíos, todos cargamos con esas cosas, sí. Con nuestra propia cruz. Pero el Señor ha derramado abundancia de su palabra, de su iglesia. Miren nuestros jóvenes en ese retiro, qué gran bendición. Hay mucho que el Señor nos está ofreciendo y el Señor nos está dando. ¿Cómo estamos administrando todo eso? ¿Cómo lo estamos aprovechando? ¿Cómo lo estamos tomando? ¿Con pasión? ¿Con amor? Siendo de verdad esos mayordomos, esos discípulos, esos siervos que queremos duplicar aún lo que el Señor me ha dado, entregárselo a otros, traer a otros a las riquezas de Cristo. ¿O estamos quedándonos con lo que el Señor nos ha dado y guardándolo como aquel siervo infiel para nosotros, siendo egoístas en nuestra relación con el Señor, mirándolo de lejos, queriendo solamente recibir de Él bendición y buenas cosas, pero no entregarle nada a cambio? ¿Cómo estamos siendo? Voy terminando. Es evidente y es claro que todas estas parábolas, todas estas enseñanzas nos llevan a que el Señor busca y quiere mayordomos fieles y prudentes, discípulos, hijos, que de verdad le amen a Él y a su reino, que le pongan el primero. A estos dice el Señor que les será confiado aún más y se les entregará más. Estos, dice el Padre, a mí esto me estremece, que son fieles en lo poco, Él los pondrá en, ¿qué dice? Aquí hay una gran bendición. Él los pondrá en lo mucho. Por el contrario, recuérdalo, aquellos que son infieles, aún lo poco que tienen, así de dura es la palabra también, dice el Señor que les será arrebatado, les será quitado. Mayordomos, administradores, discípulos, dispuestos a rendir cuentas a su Señor a diario, en todo momento. Por lo tanto, buscando llevar vidas que le agradan, estar listos para pasar la auditoría, la revisión, el examen, en cualquier momento, en cualquier momento. En la última cena, para que entendamos esto, el Señor, ya lo saben, se ciñó la toalla y lavó los pies de todos ellos. Ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis lo mismo. Pedro, nuestro buen Pedro tan impulsivo, Señor, ¿tú me vas a hacer esto a mí cuando soy yo el que debe hacértelo a ti? No, Señor. Cristo fue bien enfático con él. Si tú no me dejas que te haga esto, no tendrás parte conmigo. Claro, yo hubiera reaccionado como Pedro. ¿Cómo? No. Había juego ni más ni menos que estar con el Señor, la vida eterna, la salvación, ¿no, Señor? Entonces lávame enterito, de cabeza a los pies. Y Cristo le dijo algo que es para ti, es para mí. El que ya está lavado, está limpio. No tiene necesidad de volverse a lavar. Cristo Jesús, si tú lo has aceptado, si tú lo has recibido de corazón, ya te ha limpiado, ya te ha lavado. Para siempre, lo pasado, lo presente y lo porvenir. Pero ojo, que Jesús le dijo algo más a Pedro. No tiene necesidad de volverse a lavar, sino los pies. Nuestros pies se van ensuciando y se van manchando de nuestro diario vivir. Porque a pesar de la obra del Espíritu Santo en nosotros, se está haciendo, se está continuando y seguimos fallando. Ojalá no fuera así, pero esta es la verdad. Seguimos pecando, nos seguimos manchando.
Y el Señor nos recuerda a diario. Nos es necesario volver a la cruz del Calvario. A diario tenemos que caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Y límpiame una vez más, Señor. Limpia mis pies. A diario nos es necesario estar a rendición de cuentas con Él y con nuestros hermanos. Ojo, porque rendir cuentas a Cristo es rendirnos cuentas también entre nosotros, porque ese es el segundo mandamiento, recuerdan. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque esa es nuestra señal. Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado, ahí sabrá el mundo de ahí fuera que sois mis discípulos. Termino con este proverbio que tanto impactó a mi vida y a día de hoy, gracias a Dios, me sigue impactando. Porque esto es la rendición de cuentas. Proverbios 28:13. Algunos jóvenes que lo compartí ayer con ellos lo tienen memorizado. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? ¿Tendrá bendición? ¿Avanzará? ¿Prosperará? No prosperará. El que no confiesa, el que no rinde cuentas, el que pretende tapar las cosas, pues este no va a avanzar. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Pero el proverbio continúa, ¿no es verdad? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué dice? Esa es la rendición de cuentas. Cristo no nos va a juzgar. Hombre, ya nos ha juzgado y ha pagado por nosotros y nos ha hecho libres. ¿Tú quieres experimentar la verdadera libertad de Cristo? Pues aprende a vivir ajustando cuentas con Él. Aprende a no llevar doble vida. Aprende a no falsear, a no mentir, porque es todo eso, no el Señor, lo que nos esclaviza. El Señor está deseoso que volvamos, que le confesemos, que caigamos de rodillas. Como ayer ya les he dicho, casi 30 minutos, algo más, de ministración de nuestros jóvenes, llorando, poniéndose a cuentas con el Señor. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y hoy saldrán renovados, transformados. Hoy saldrán más fuertes de cómo llegaron, porque ese es el amor de Cristo. Ese es el amor del Señor. Inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender que tú ya nos has dado. No hay palabras, Señor, porque nos has dado la salvación, la vida eterna. Nos has dejado entrar a formar parte de tu familia, Señor. Hijos, hijas tuyos. Tenemos una morada allá, preparada por ti mismo, Padre. Morada eterna, celestial, que lleva nuestro nombre y que nada ni nadie nos va a quitar. Señor, tú nos has limpiado, aún has restaurado heridas profundas, Señor, daños, soledades, cosas que muchos de nosotros hemos arrastrado, Padre bendito, y tú nos has dado un nuevo nombre. Tú has sido tan hermoso, tan precioso, que has hecho que las cosas viejas pasen y todas vayan haciéndose nuevas. Aún sigues, Señor, trabajando en nuestras vidas, porque aún quieres llevarnos más allá. Y a veces también, Señor, sigues trabajando heridas, sigues trabajando cosas porque nosotros, a la verdad, no te las hemos entregado. Porque a la verdad, Señor, nos da miedo. Qué curioso. Miedo cuando tú ya lo has dado todo por nosotros, cuando en tus manos estamos seguros. Nos da miedo, tal vez vergüenza. Confesar cosas, Señor, que se tienen que rendir a ti y que tapamos y ocultamos. Eso nos hace vivir dobles vidas. Eso nos hace, Señor, a veces caminar en lugar de en libertad como con un enorme grillete, una cadena pegada a nuestros pies que no nos permite crecer verdaderamente en ti, ni tampoco como individuos en esta tierra. Señor, ayúdanos a tener el valor, la fe, el coraje de ir a ti y rendirte, Señor, todas estas áreas de lucha, de pecado, Señor, de batalla en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar que también nos has hecho miembros de tu iglesia, Señor, como dice tu palabra, para que no nos juzguemos los unos a los otros, sino
para que aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Para que, como dice tu palabra, si alguno de nosotros cae, en lugar de humillarlo, tenderle la mano y ayudarlo a levantarse. Porque aquel que quiera estar firme, tenga cuidado, que no caiga. Ayúdanos a ser de verdad discípulos en esa manera, que se entreguen por completo a ti, que quieran llevar vidas completas, que te agraden, que te honren. Que, Señor, seamos hermanos verdaderamente en tu amor, amor que no condena, pero que sí exhorta, amor que restaura y que levanta. Ayúdanos a ser una iglesia así, ayúdanos a dar esos pasos. Gracias, Padre bendito, tú que sabes, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, que esta palabra, Padre amado, prenda y eche raíz, Señor. Sigue confrontándonos, sigue ayudándonos a ser cada día más y mejores discípulos tuyos, a ser buenos, fieles administradores y mayordomos. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.